3 años después, el Ecuador se apresta a recordar el próximo 16 de abril, 3 años del terremoto que asoló principalmente a las provincias de Manabí y Esmeraldas, pero que se sintió en todo el país. A continuación les mostraremos algunos datos que nos recuerdan el impacto de esa tragedia. El movimiento telúrico, que tuvo una magnitud de 7.8 grados en la escala de Richter, afectó principalmente a las provincias de Manabí y Esmeraldas. Dejó un saldo de 678 personas fallecidas. El anterior gobierno calculó en junio de 2016 que serían necesarios 3.344 millones de dólares para la reconstrucción, lo que motivó a aplicar algunas medidas económicas, entre las que se cuentan: incremento temporal del IVA del 12 al 14%, contribución única del 3% adicional sobre utilidades por una vez, contribución del 0,9% sobre personas naturales cuyo patrimonio sea superior a $1 millón por una sola vez, un día de sueldo, una sola vez quienes ganen hasta $1.000, y 2 días de sueldo, 2 meses más de $2.000, 5 días de sueldo, 5 meses para quienes ganen más de $5.000. Venta de activos del Estado. Estos son algunos datos que nos recuerdan qué ocurrió y de qué manera se captó recursos para enfrentar una de las principales tragedias que ha sufrido el Ecuador, el terremoto de hace 3 años. Vamos a hablar de un aspecto importante. La verdad es que hay algunos temas de los que en general, en términos generales, no nos gusta hablar. No nos gusta pensar en qué ocurriría. Es una forma así de complicarnos la vida, la existencia, pensar qué ocurriría si vuelve a temblar la tierra en una magnitud parecida o mayor que la del terremoto de hace 3 años. De eso vamos a hablar ahora con nuestros invitados: Silverio Durán, presidente de la Cámara de Industria de la Construcción, y Verónica Miranda, presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, a quienes agradezco su presencia en este programa. Verónica Miranda, ¿cuál es la evaluación que ustedes hacen a 3 años del terremoto de Manabí respecto de cómo han cambiado, cómo han variado las normas constructivas y sobre todo en lo que se refiere al uso de materiales y sistemas antisísmicos? Buen día. Buenos días, Eduardo. Bueno, el tema es muy complejo, ¿no? Reviste muchos factores que se involucran, pero debido a la corta entrevista, creo que es necesario puntualizar varios factores importantes, como es el diseño estructural, por ejemplo, en donde deben existir consideraciones no solamente estáticas, sino dinámicas, es decir, consideraciones sísmicas, que de por sí ya introducen varias incertidumbres sobre la cuantificación o valoración de la energía disipada durante el terremoto y de qué manera estas son transmitidas hacia la superficie por los diferentes tipos de suelo, dependiendo también de la distancia entre el epicentro y las diferentes viviendas. Es decir, la cuantificación de la magnitud difiere dependiendo de las distancias, del tipo de suelo, del tipo de estructuras, ¿verdad? Esa es una de las consideraciones en cuanto a diseño. Luego viene la etapa del método constructivo, el control de calidad de la construcción, el control de calidad de los materiales. El método constructivo tiene que estar alineado con el diseño estructural, todo lo que conlleva a la dimensionamiento de los elementos estructurales, la cuantía de acero, el proceso constructivo en cuanto al diseño del hormigón, la colocación, el vibrado, el curado del hormigón y varias consideraciones durante el método constructivo que tienen que estar alineadas con el diseño que ha sido realizado previamente. Pero ¿qué noticia reciben ustedes de los profesionales de la ingeniería en estas zonas, en las provincias de Manabí y Esmeraldas, respecto de cómo ha cambiado la cultura constructiva de los ecuatorianos en estas zonas que fueron gravemente afectadas? Bueno, se tiene mucha experiencia que se acumuló durante abril del 2016. Actualmente tenemos un convenio realizado con el MIDUBI y el Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha para la actualización de la norma ecuatoriana de la construcción, dado que ya se tienen este tipo de experiencias y se debe incorporar a la normativa. Por otra parte, también realizamos este manual para la regulación de procesos de construcción, que lo hicimos conjuntamente con la Academia, el Colegio de Ingenieros de Pichincha, que sirve para los municipios más vulnerables, que fueron Atacames, Puerto Viejo y Salinas, y que ya se está implementando en estos municipios para su valoración y posiblemente extrapolación al resto de municipios del país. Es bueno saber que los colegios
profesionales y la academia han estado trabajando en esta dirección. Pero ¿qué nos dice Silverio Durán, presidente de la Cámara de Industrias de la Construcción? ¿Qué ha cambiado de 3 años a esta parte en la industria de la construcción, sobre todo en estas zonas? Bueno, hay que anotar que las normas estandadas, la NEC fue elaborada en... ¿Qué es la NEC, por favor? La NEC es la norma ecuatoriana de la construcción. Esa fue elaborada desde el 2009 en la misma Cámara de la Industria de la Construcción en participación con otras entidades y lógicamente bajo la supervisión del MIDUBI. Pero del 2009 al 2016 ya vimos el resultado, al menos en estas zonas. Siempre la norma ecuatoriana tiene un proceso de actualización. Eso es justamente lo que dice la ingeniera Verónica Miranda. Justamente son las actualizaciones que también hay que hacerlos. Eso es muy importante, inclusive por la tecnología mismo que se tiene en el mundo, y de eso es lo que realmente todos debemos entender. El ciudadano común debe entender que su vivienda es también la protección de su vida y de su familia. Entonces es importante aplicar la norma ecuatoriana de la construcción bajo los principios de ¿quién? De un profesional. Eso es lo que ha fallado, eso es lo que ha faltado realmente, que el ciudadano común haga conciencia de aquello. Hay que entender que en el país el 60% de las construcciones son hechas de una manera ilegal, o sea, sin la participación de un profesional, que él sabe realmente cómo se debe construir. Entendamos el concepto de ilegalidad. ¿Es ilegal construir sin la asesoría de un ingeniero? No. Bueno, se lo puede decir informal. Informal. La palabra exacta es informal. Ilegal decimos nosotros, quizá tal vez poniéndole un poco más de énfasis, porque tiene que el ciudadano hacer las cosas como se deben, ¿no es cierto? Hay entes reguladores como son los municipios, los GAT de todo el Ecuador, que están encargados de supervisar que las viviendas se construyan bajo los términos que la norma lo exige. Pero existe la creencia, perdóneme, de que los ingenieros, y esto es una creencia que en buena medida explica lo que usted acaba de decir, la creencia de que la participación del ingeniero en cualquier construcción se constituye no solamente en un acuerdo de entrega de conocimientos y de asesoría, sino que es una intermediación que encarece la construcción. Eso es un concepto bastante erróneo que se lo ha manejado. Se lo ha manejado, sí, la participación del profesional no encarece, porque hay que tener, de principio hay que saber que la vida humana no tiene precio. Sin duda. Empezando así. Luego... Pero el ingeniero tiene precio. ¿Cuál es el precio? El precio es de su trabajo, porque cada cual nos hemos preparado para desarrollar una actividad económica. Y en este caso, el ingeniero, el arquitecto, estamos capacitados para poder hacer la vivienda o cualquier tipo de construcción, como lo exige la término, cómo se ha preparado, cómo tiene su conocimiento para hacerlo. Para volver al tema, antes de concluir esto, más o menos, ¿qué porcentaje del valor constructivo corresponde a los honorarios o al costo de la participación profesional de un ingeniero responsable? Hay aranceles que se los maneja en el país, se los ha manejado por mucho tiempo. Los aranceles no le dan más allá de un 3-4%, pero eso comparado realmente con la inversión. Hablemos de una inversión de $100,000, para ser más gráfico. Una inversión de $100, el arquitecto, el ingeniero, quizá entre los dos sumen un 5 o 6% del valor total de la vivienda. Pero eso le da la garantía de que esa vivienda va a tener una mejor respuesta ante los eventos sísmicos. Evidentemente, y volviendo a los otros aspectos que son tan importantes, por ejemplo, el tema de los materiales. ¿Qué dicen las normas hoy por hoy respecto de qué materiales deben ser utilizados, sobre todo en las áreas de alto riesgo sísmico, aunque el Ecuador entero es un territorio bajo riesgo? En esta materia, ¿qué hay que decir? Bueno, los materiales tienen que ser calificados, sobre todo los materiales pétreos tienen que cumplir ciertas normas.
igual los otros materiales que se van a emplear, sea el acero, que tiene ya de por sí una calificación, que eso se debe entender que ya todo el acero que se comercializa en el país está bajo una norma. Los pétreos no, porque estos tienen diferente origen en las diferentes regiones. Y los otros materiales que hablemos que van a servir como complemento para una mampostería, puede ser inclusive para materiales de cerramiento, de todo lo que se emplea dentro de una construcción. Ya lo explicó la ingeniera Verónica Miranda, el uso correcto de los materiales, tanto del hormigón mismo, porque es un tema importantísimo. ¿Y quién sabe el manejo? Es el profesional. Tenemos que insistir siempre en el empleo del profesional para la construcción, porque él es el que está capacitado y es el que sabe. Entonces, por un ingeniera maestro, Verónica Miranda, sí, por favor. Un segundito. Diga. El concepto de que la mano de obra, en este caso los maestros mayores, tienen el conocimiento es un tema muy erróneo, porque no todas las construcciones tienen el mismo tipo de intervención que se debe hacerlo. ¿Por qué colapsaron los edificios? Estoy hablando de edificios de 3, de 4 pisos que colapsaron en la zona cero. Es cierto que fueron sometidos a una fuerza inusitada y totalmente imprevista. Pero ¿por qué colapsaron? ¿Cuál fue la razón? Bueno, no existe una razón específica, hay una mezcla de eventos. Como le decía, puede ser un diseño inadecuado para las condiciones, no haya sido considerado el elemento sísmico, la calidad de los materiales. Existe una normativa adecuada actualmente de 2015, que es la NEC, la Norma Ecuatoriana de Construcción. Sin embargo, el grande problema existe en el control de calidad de las obras. Es decir, ahí no existe un ente rector donde se controle el proceso constructivo, el control de calidad de los materiales también, porque lastimosamente en la zona de Esmeraldas y Manabí, especialmente en Manabí, no existen materiales adecuados. Las minas tienen vetas que son meteorizadas y que tienen baja capacidad de respuesta al intemperismo, especialmente en la costa, que tiene temperaturas especiales, la humedad y otros, el ambiente marino que afecta también, ya crea mayores condiciones en contra de la sustentabilidad de estas edificaciones. ¿Pero qué hacer frente a ello? Bueno, primero es, como decía el arquitecto Durán, es recurrir primero al profesional, a las normas. Existen normas claras de control, y luego al proceso constructivo. La elección de los materiales también es importante. En la costa se dio en algunos casos el uso, tratándose de que la mayor parte de las construcciones son realizadas con hormigón armado. Básicamente, ¿a qué se debe realizar el control? Al hormigón y al acero. El hormigón, como digo, los agregados de la zona no son los más adecuados, se debe realizar una ardua inspección de los materiales. En algunos casos, para Manabí, por ejemplo, se realizaron para algunas obras, se trajo de Santo Domingo, que son materiales de mejor calidad. Siempre existe la forma de solucionarlo mediante un estudio, un análisis de diseño de los materiales, y también se ha utilizado a veces arena marina, por ejemplo. Sí, exactamente, sí, se mencionaba que al caerse los edificios revelaron que la mezcla para fundir el cemento se había hecho con arena de la playa. Sí, a veces por esta falta de accesos a bancos adecuados, bancos de materiales adecuados, se ha recurrido a arena de mar, que de hecho está prohibida el uso en caso de hormigón armado. Sin embargo, se ha utilizado, y en este caso contiene cloruros y otras sales que afectan especialmente a la corrosión del acero. Peor si es que el hormigón tiene relaciones de agua-cemento muy altas, es decir, un hormigón de baja calidad que deja mucha porosidad y vacíos. Permite el ingreso de estos agentes agresores del medio marino que viene ya con estas afectaciones, y realiza la oxidación del acero, dejando una falta de adherencia con el concreto, y ya no puede trabajar de manera monolítica hormigón y acero como debe ser. Una pregunta final para ambos invitados. ¿Qué tanto se está respetando y aplicando lo contenido en este manual para la regulación de procesos constructivos
y qué tan dinámica y cierta es la relación con los organismos de control para que estos apliquen las recomendaciones de los profesionales. En este caso, el manual está recién implementado. Fue realizado hace poco tiempo, publicado hace un mes. Se está aplicando en los municipios de Atacames, Salinas y Portoviejo, realizando una primera instancia durante el primer año para ver cómo funciona el manual y luego extrapolarlo a los otros municipios. La norma ecuatoriana de construcción siempre está dinámica, es actualizada continuamente, ingresando también algunos de los temas de microzonificación sísmica que se está realizando en varias ciudades del país, que introduce esa actualización hacia la normativa ecuatoriana. Es decir, existen varios medios normativos que permiten esta actualización e incorporación con este nuevo conocimiento para que las nuevas construcciones sean consideradas del diseño. Lo importante, la normativa, como digo, está ya adecuada, siempre va a ser perfectible. Lo que no existe aún es el control. Es decir, los GATS, los entes municipales, todavía no están alineados en la aplicación de estas normas. La opción ingeniero. Sí. La verdad es que en muchos de los GAT también hay una falencia de profesionales, eso hay que tenerlo presente. Y eso le impide en muchos casos al GAT hacer el seguimiento que corresponde. Primero, hacer la parte de valoración, tiene que hacer la misma aprobación de los planos, ¿no es cierto? Y dentro del proceso constructivo tiene que hacer un seguimiento. Y eso es tan importante que se lo haga dentro del GAD. Hoy Guayaquil ya implementó, pero eso con una apertura del municipio de Guayaquil para que sea el profesional que está dentro de una institución como la Cámara de la Construcción o de los colegios profesionales, hagan el seguimiento. Es una especie de control y de fiscalización a la vez, que eso es tan importante porque muchas veces el dueño le pide al profesional, solo deme una visita técnica cada semana, pero y el resto de los días le dejan simplemente... La supervisión constructiva realmente. Sí, y eso es tan importante para poder tener una valoración y tener el producto final que le permita al ecuatoriano también tener una seguridad. Vamos concluyendo, ingeniero, por favor, brevemente. Sí, existe una opción, que es la contratación de estos fedatarios, que es a través de los entes profesionales, sea Colegio de Ingenieros, sea Cámara de Construcción, con los municipios. De tal manera que el municipio delega al profesional la revisión de los procesos constructivos antes, durante y después de la construcción, mediante un acuerdo con el municipio cobra una tasa al cliente o al usuario final, con lo cual el municipio realiza su función, la obra final está amparada por un profesional y también el profesional tiene el empleo que tanto carecemos. Para finalizar, ¿por qué no pensar en la evolución de la cultura constructiva? Y en esto no me refiero solamente a los usuarios, los consumidores, los promotores privados, no, también los propios ingenieros. Y me refiero al uso de materiales autóctonos como el bambú, como la caña. Estos son materiales que han sido abandonados. Las viejas casonas de Guayaquil y de la costa ecuatoriana resistieron durante mucho tiempo los temblores y los terremotos. No se vinieron al suelo, probablemente cayeron como resultado de los incendios, pero no de los terremotos. La pregunta es ¿por qué no volver la mirada a estos materiales autóctonos, a estas técnicas constructivas del pasado e incorporarlas al conocimiento y a la práctica de hoy? Nosotros como Cámara de la Industria de la Construcción tenemos 10 tipologías de construcción que le hemos presentado al Ministerio de la Vivienda. Esa tipología tiene que ser acogida también dependiendo el sitio donde se lo quiera implementar, ¿no es cierto? Porque hay que aprovechar justamente los materiales que se los puede decir tradicionales, en donde haya la facilidad de conseguirlos, porque eso también encarece justamente lo que dijo la ingeniera, el llevar materiales de una región a otra encarece, pero para eso también... Bueno, el cemento también es importado.
Sí, pero eso, el cemento... De una solo región a otra, quiero decir, es llevado Sí, de una pero región. no le cuesta más de una ciudad a otra, sino ya cuando tenga que hacerlo en la parte rural, digamos, por el sobreacarreo, por todo ese tema. Pero hay materiales que sí son importantes que se debe tomar en cuenta en cada región. Si vamos a hablar en la región costa, quizá el uso del bambú; si vamos a hablar en el oriente, quizá el uso de la madera; si vamos a hablar en la sierra, quizá el uso del hormigón o el uso del hierro, del metal en general, para poder tener una mejor respuesta tanto por el uso del material cuanto a lo que se refiere a la finalidad que tiene la vivienda, es preservar la vida del ciudadano. ¿Están abiertos ustedes a todas estas, a todos estos conocimientos que enriquezcan el catálogo constructivo? ¿Cómo no? Definitivamente, además del hormigón armado, existe la estructura metálica, existe la madera, está considerada en la norma ecuatoriana de construcción, incluso hay un capítulo número 10 que introduce la caña guadúa como parte del eje estructural de la normativa. Entonces, hay varios elementos estructurales, materiales alternativos que pueden coadyuvar a la construcción dependiendo de la zona geográfica en donde son edificadas. Gracias a ustedes por aceptar esta invitación. Más allá de la opinión de algunos que crean que estos son temas que interesan a pocos, recordemos que estamos hablando de algo por lo que 678 personas, hombres, mujeres, niños, en el Ecuador, hace 3 años pagaron con su vida la precariedad y el descuido en cuanto a las técnicas constructivas y el uso de los materiales de construcción. A 3 años del terremoto de Manabí y Esmeraldas seguiremos analizando estos temas gracias a nuestros invitados, Silverio Durán, presidente de la Cámara de Industrias de la Construcción, y a Verónica Miranda, presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha. Gracias a ustedes por seguirnos. Mañana 6:55 de nuevo en Primera Impresión. Muy buenos días.